le damos la bienvenida a la doctora Pilar de Prado, especialista en Ayurveda, que nos va a estar trayendo hoy un tema que nos toca a todos. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. Gracias. Bueno, estamos ahí en un momento del año siempre, todavía ya entrando, ¿no? Pero todavía cambiando un poco la estación. Saliendo del otoño. Sí. En breve. En breve. Porque ya hace un rato lo cambiamos, sí. Sí. Y bueno, y todo esto tiene connotaciones, ¿no? Que no siempre le estamos prestando atención. Eso mismo. Desde el punto de vista ayurvédico le prestamos mucha atención. Esto es importante a las estaciones, al día mismo, porque hay rutinas muy marcadas que se llaman dinacharyas, que es para el día, y rutinas muy marcadas para mantener la salud o prevenir la enfermedad en los cambios de estación o en las estaciones mismas, que es la rutucharya. Entonces fue interesante como la Ayurveda le prestó mucha atención, no solo a lo que pasa dentro de la persona, sino también a la relación con el entorno, los ciclos de la luna, los ciclos del sol, y ahí entran las estaciones. Y es una buena oportunidad para trabajar en nosotros mismos y para prevenir enfermedades que son propias de cada estación. Ahora, como decías vos, estamos en otoño, en un tiempito vamos a entrar en el invierno, entonces tenemos ahí un tránsito de cambio de estación, que hablamos la otra vez, que hablamos de Navaratri, capaz que la audiencia se acuerda. Navaratri es como el paso del calor al frío, es un cambio un poco más marcado que sucede ahí en la entrada del otoño, pero ahora vamos a darle paso a otra estación que es el invierno y nos podemos ir preparando para eso, o estar atentos al menos cuando eso suceda. No ha hecho mucho frío porque también hay como una desregulación, se dice que la naturaleza perdió su inteligencia natural, por eso de repente en julio tenemos 30 grados, pero en general en esta época, y lo que esperamos, empieza a ser un poco más de frío. Uh-huh. Cada estación se identifica con el predominio de una fuerza psicofísica o psicobiológica que se llaman doshas en Ayurveda. Entonces sabemos que en cada estación predomina un dosha, que es donde nosotros vamos a poner un poco la mirada para encontrar un equilibrio. En el invierno, a fin del otoño, invierno y principio de la primavera, empieza a entrar la fuerza de Kapha. Kapha es uno de los doshas que identificamos con dos elementos, que es la tierra y el agua. Es un dosha que tiende a ser pesado, es una fuerza que influye en nuestra fisiología, en nuestra psicología. Es una fuerza pesada, es una fuerza fría, es una fuerza húmeda, es una fuerza que tiende a estancarse, y es una fuerza que al mismo tiempo es estable, es firme, es sólida, y que genera estabilidad en el cuerpo y en la mente. Entonces, entendiendo un poco, depende también de nuestra fisiología o de nuestro dosha predominante, cómo vamos a comportarnos o cómo nos vamos a sentir en cada estación. Recordanos bien el concepto de dosha. Doshas, esos son fuerzas psicofisiológicas que influyen en nuestro comportamiento, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de responder al entorno, en nuestra biología en sí misma. Entonces son fuerzas que vienen, si lo hablamos con respecto a las estaciones, son fuerzas que vienen desde afuera y nos influyen. Pero también nosotros tenemos fuerzas que predominan. Hay personas que tienen más tendencia, como hablaba yo recién, al dosha kapha. Entonces son personas que van a tener más tendencia a la estabilidad, más tendencia a la pesadez, más tendencia al estancamiento, más tendencia a desequilibrarse por exceso de humedad. Y hay otras personas que tienen otras fuerzas que los gobiernan, por ejemplo Vata, que es la fuerza que rige más en el otoño. Vata tiene más tendencia a la liviandad, a la sutileza, al desequilibrio en sí mismo por el exceso de movilidad. Entonces tienen más capacidad creativa, pero al mismo tiempo tienen más tendencia a la ansiedad, por ejemplo, al insomnio, al estreñimiento, a la sequedad, porque es un dosha seco. Y el tercer biotipo, la tercera fuerza, que es para poner en ejemplo, pues todas estas fuerzas se entremezclan entre ellas, pero hablamos de fuerzas puras, el tercer biotipo sería Pitta, que es la fuerza que predomina en el verano, que es un dosha caliente, es un dosha intenso, es un dosha que tiene mucha capacidad de transformar, de modificar, de digerir, de procesar, de eliminar toxinas.
Entonces ahí vemos cómo estas fuerzas influyen en las diferentes estaciones. Si queremos hablar ahora del invierno, que es como para estar atentos a esto que va a venir, decimos entonces que predomina el Dosha Kapha. Por eso en el invierno vemos más patologías que tienen que ver con esta fuerza, como son, por ejemplo, las neumonias, como son las faringoamigdalitis, ya más al final del invierno, principios de la primavera, como es la depresión, cómo es el aumento de peso, cómo es el estancamiento circulatorio, ¿ah? De repente el aumento del colesterol, el aumento de la glicemia, pueden darse más también en esta época porque tendemos a quedarnos más sedentarios. Entonces ahí la Ayurveda nos dice, estén atentos. ¿Qué cosas podemos hacer? Que eso es importante, entender, bueno, ¿qué hago entonces? Empieza el invierno, más allá de la fuerza o el dosha que yo tenga, ¿qué cosas son importantes? Uh-huh. Despertarnos temprano. La Ayurveda dice, bueno, en verano te va a decir a las 5 de la mañana o a las 6, en invierno dice a las 7 está bien, pero no más allá de las 7, porque si nos levantamos tarde va a haber más estancamiento, más pesadez y más tendencia al letargo o al cansancio. Claro. Limpiarnos la lengua al principio de la mañana, eso es para todas las estaciones, pero sobre todo en el invierno, porque como el invierno predomina kapha, vamos a tener más tendencia a acumular toxinas en nuestro cuerpo. Y nosotros en Ayurveda sabemos que la lengua, o a través de la lengua, el cuerpo saca toxinas hacia afuera durante la noche. Si uno se levanta de mañana y se mira la lengua, va a tener una capa más blanquita, o a veces una capa blanca bastante densa, en la zona posterior sobre todo. Entonces limpiarnos la lengua con un limpialengua o con el cepillo de dientes en la mañana va a ayudar a activar la energía vital y a sacar esa toxicidad de la lengua. Nosotros en Ayurveda usamos pastas de dientes con hierbas. Esto acá a veces se pueden conseguir, a veces no, a veces se pueden hacer también. Entonces se sugieren hierbas calentantes, como en el invierno es frío, el frío produce estancamiento. Pastas de dientes con canela, clavo de olor, haritaki, que es una planta ayurvédica maravillosa, ya les digo que se pueden conseguir, buches con aceite de sésamo, que el aceite de sésamo es un aceite calentante, beber un vaso, después de limpiarte la lengua, beber un vaso de agua caliente en la mañana, eso va a activar la eliminación de toxinas por el colon, tan importante durante el invierno, y después un automasaje con aceite de sésamo, que es, como decías, un aceite calentante. Masajear el cuerpo con aceite de sésamo y luego darnos una ducha de agua caliente activa la circulación. Y esto previene un montón de patologías después. Uno dice simple, sí es simple, pero previene un montón de estancamientos y de patologías por acumulación. Hacer prácticas aeróbicas. Si hacemos yoga se sugieren yogas un poquito más intensos, como el saludo al sol, prácticas de yoga donde tendamos a abrir el pecho, posturas de extensión, de apertura, posturas invertidas, porque el estancamiento en kapha se da sobre todo a nivel de los miembros, de la parte baja del abdomen y de los miembros, posturas invertidas para invertir este estancamiento, y prácticas de respiración que sean calentantes. Para los que conocen algo de yoga, Kapalabhati o Bhastrika son maravillosas. ¿No importa la hora para esas respiraciones? Lo ideal es en la mañana. Esto sí, si armamos una rutina, nos levantamos, nos limpiamos la lengua, nos lavamos los dientes con hierbas calentantes, bebemos un vasito de agua tibia, aceite, ducha y yoga. Obviamente que no todos tenemos este tiempo, podemos elegir una de estas prácticas. De repente solo me puedo hacer el masaje, está bien, o solo puedo hacer las prácticas, está bien. Hacerlo en la mañana, en el horario de kapha va entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana. O sea que si estamos en una época de kapha, hacer prácticas estimulantes y calentantes en ese horario va a ser mejor que si las hacemos al mediodía. Pero kapha se vuelve a repetir después a las 6 de la tarde, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. O sea que si no las pudimos hacer de mañana, bueno, a las 6 de la tarde puede ser otro momento para practicar. Que naturalmente se da mucho eso, ¿no? De hacer prácticas en la mañana o de tardecita. Sí, en general se da. Siempre mejor de mañana porque la tarde ya ese horario de kapha es más para que vayamos entrando en relajación, bajemos el movimiento. Sí, a veces activa mucho el ejercicio físico intenso, esa hora uno queda como más despierto. Sí. Pero como es invierno, mira lo que te voy a decir, y el invierno nos lleva hacia adentro, nos lleva al estancamiento. En general, durante el verano te diría que no, pero durante el invierno
hacer ejercicio físico en la tardecita no es tan grave como si fuera verano o otoño. Ah, mira. Entonces, también se podría aplicar durante esta estación. Bien, respecto a la alimentación. Bien, súper importante. Ahí tenemos que buscar también alimentos que no aumenten la energía de casa. Entonces es súper importante comer alimentos calientes o tibios, o sea, evitar los crudos durante la época fría, no digo sacarlos del todo, pero irnos más a los alimentos cocidos, y dentro de los alimentos evitar lo que nosotros llamamos amagénico o tamásico en el Ayurveda, que es comida pesada, y ahí está la carne roja, el exceso de trigo refinado, el exceso de comidas grasosas o fritas, y sobre todo el exceso de dulces y de lácteos, porque los dulces y los lácteos tienen la misma energía que el invierno. Entonces, si nos pasamos todo el invierno comiendo lácteos y dulces, vamos a aumentar de peso, nos vamos a deprimir, nos va a subir el colesterol, nos vamos a llenar de moco y vamos a tener una gran tendencia a las infecciones respiratorias altas y bajas y a la faringoamigdalitis o procesos de supuración en cualquiera de otros órganos también. Pero sobre todo en el pecho, que es el órgano, el pecho y los senos paranasales son órganos muy asociados a casa. Entonces, la sinusitis, por ejemplo, son bien típicos también de estación. Entonces, evitar sobre todo dulces y lácteos, y preferir alimentos que son un poquito más astringentes en su sabor, alimentos picantes y alimentos que nos ayuden a depurar el organismo, como son los alimentos amargos en sí mismos. Por ejemplo, el uso de especias entraría en el tratamiento con alimentos picantes, agregar a las comidas comino, jengibre, hinojo, pimientas en todas sus variedades, un poquito de chili, si no tengo ninguna contraindicación para eso pueden ir bien, y agregar clavo de olor es maravilloso. De hecho, se puede empezar el día, por ejemplo, con una infusión de jengibre, canela y clavo de olor, y van a ver que el invierno le hacen un colchón al invierno. Uno siente el frío, pero el frío no nos llega, no nos entra. A nivel de especias en los alimentos, también obviamente intentamos especiar los alimentos, usamos bastante las legumbres, con vegetales cocidos, los cereales, por ejemplo, como el trigo sarraceno, que es un cereal que es súper calentante, la cebada perlada, es un muy buen cereal también para esta época, la avena, los porridge de avena, por ejemplo, en la mañana, un porridge de avena endulzado con miel y otra vez especiado con especias estimulantes, es maravilloso. Después en la nochecita tratamos siempre de comer un poco menos, pero en invierno decimos que en general tratemos de no saltearnos muchas comidas, porque el cuerpo requiere un poquito más de energía vital para hacerle frente al clima, que es un poco más intenso. Entonces tratamos de no saltearnos, por lo menos hacer 3 comidas por día. No vamos a indicar ayunos en el clima frío, porque el cuerpo no está preparado para eliminar toxinas, el cuerpo está preparado para resistir. Entonces no son épocas donde promulguemos prácticas detox, ni ayunos, ni karmas, que son las prácticas de limpieza, sino al revés. Te damos los alimentos, te damos un buen sostén, pero intentamos que se mantenga el cuerpo calentito, estimulado y activo. Y con respecto, es súper interesante también a las plantas medicinales, utilizar plantas medicinales que nos ayuden a aumentar la inmunidad es súper importante. Ahí tenemos, por ejemplo, la ashwagandha, tenemos, no es una planta, es un suplemento, la vitamina C es súper importante durante el invierno también. Tenemos una mezcla ayurvédica que es el tricatu, que es la mezcla de 3 picantes, que se puede utilizar como planta medicinal o como fitomedicina en esta época. Tenemos el té yogi, que es muy conocido, entonces uno puede, el uruguayo es muy de ponerle té yogi al termo y tomar mate con eso. Entonces durante todo el invierno esto está recomendado, porque los ingredientes del té yogi son grandes inmunoprotectores también. Entonces es otra práctica que se puede integrar fácilmente. ¿La quinasia? La quinasia es una linda planta medicinal, pero es enfriante. Entonces, sí está bien para las defensas, pero al ser enfriante la usamos más en el verano o en una época un poco más calentante. La ashwagandha es un poquito más calentante, el tricatu es un poquito más calentante, entonces son plantas más tónicas en sí mismas.
Y los minerales, por ejemplo, el magnesio, estoy pensando que mucha gente toma magnesio. ¿Ese tipo de minerales se pueden automedicar o es mejor que alguien los recete? No hay un daño secundario por tomar magnesio y es muy difícil cuando tome magnesio de más. El magnesio está súper indicado para el dosha vata, entonces si hablamos de las estaciones, lo indico más en otoño, porque es un relajante del sistema nervioso, es un relajante muscular, ayuda mucho en los procesos de detoxificación a nivel del hígado, y es bueno para todas las membranas en general. Entonces, si fuéramos a hablar de una estación, yo lo recomendaría más en el otoño, y para el invierno recomendaría más, de repente, la vitamina C, recomendaría de repente el zinc, el selenio, y hierbas medicinales. Claro, hay muchas hierbas que en Ayurveda recomendamos que no las tenemos acá, pero por ejemplo, los que se siente yogi, tenemos el cardamomo, que es bastante, si bien es un poquito enfriante, es muy recomendado para acá, la canela, que tiene un toque calentante, el jengibre fresco o seco, si tenemos mucha congestión usamos el jengibre seco, el tomillo, por ejemplo, es maravilloso también para el invierno, el orégano es maravilloso para el invierno, eso sí se puede usar en las comidas, se puede hacer, hay cápsulas también de estas plantas, hay aceites esenciales que se pueden utilizar también, pero siempre buscamos aquellos que nos generen calor, que nos activen la circulación. Aprovecho a preguntarte porque algo que no todo el mundo sabe, la miel no se puede calentar mucho, ¿no? No está indicado. No, no un puede té, pasar por más ejemplo. de 60 grados. Hacer el clásico té con miel y limón, ojo, ¿no? Ponerle la miel después. Cuando puedes meter el dedo en la taza sin quemarte, ahí puedes poner la miel. Bien. Porque genera como unas toxinas y está muy caliente, hay como algo ahí que no está muy bueno. Porque la miel cuando se calienta cambia su composición bioquímica y en vez de aportar propiedades genera más toxinas en el cuerpo y se vuelve tóxica, así decían los textos antiguos, ¿no? Bien, bueno saberlo. Pilar, es un placer escucharte, siempre aprendiendo a vivir mejor, porque tiene que ver con eso. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí también estar acá y aportar estos pequeños tips que todo el mundo puede usar e integrar. Hay mucho sentido común en todo eso y son cosas que uno a veces no sabe y está buenísimo conocerlas. Sí, hay mucho sentido común, a tal punto que muchas veces nos desequilibramos porque viene el invierno y seguimos almorzando una ensalada verde, ¿no? Sí. Y va en contra de todo lo que está pasando en el afuera. Entonces simplemente observar el afuera y adaptarme un poco a esto que está pasando, integrarme con el entorno, me va a hacer mucho sentido en todos estos cambios, ¿no? O en el momento de aplicar estos cambios. Excelente. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes.